liberalismo es una doctrina que plantea, o una tradición de pensamiento político que plantea la necesidad de limitar el poder y limitarlo a través del derecho. Y este planteamiento conduce a lo que es la idea del Estado de Derecho, ¿sí? O el principio del Estado de Derecho. También no es una idea que nace exclusivamente en la modernidad. La necesidad de que el poder estuviera limitado, al menos en Occidente, siempre de una u otra manera estuvo presente, sobre todo en el periodo de la antigüedad griega, ¿sí? Cuando los filósofos reflexionaban acerca de la necesidad de que el derecho fuera justo, el derecho no fuera arbitrario, que no fuera contrario a lo que correspondía a cada quien según la naturaleza de las cosas. Y durante la Edad Media, sobre todo en la tradición cristiana, que aporta mucho, digamos, en toda esta materia por su valoración del ser humano y por la necesidad de que las autoridades ejerzan el poder de una manera justa, de una manera respetuosa de la dignidad. Digamos que en esta tradición religiosa se reconoce al ser humano independientemente, digamos, de sus características particulares. Sin duda es también en la modernidad, digamos, en ese momento histórico en donde distintas sociedades le dicen basta al absolutismo monárquico, con distintas características desde luego. Está la experiencia francesa, pero también está la experiencia británica, lo que ocurrió en los Países Bajos, en fin, distintas, digamos, maneras de desarrollar estos procesos históricos de limitación del poder. Pero en todo caso, en este momento de la modernidad, en donde, por ejemplo, ideas como la necesidad de dividir el poder en ramas para que entre sí puedan ejercer contrapesos y evitar que se concentren y se ejerza de manera tiránica, en donde, por ejemplo, surge la idea de que el derecho no solamente debe disciplinar, regular las relaciones entre particulares, sino también la actuación del poder público de una manera también coactiva, es decir, sujeto a sanción en caso de incumplimiento, y surge entonces en algún momento la idea del principio de legalidad, pero en donde fundamentalmente también se entiende que esa actividad jurisdiccional que normalmente se venía limitando a resolver disputas, controversias en materia contractual o de naturaleza similar entre particulares que desarrollaban las personas denominadas en ese cargo jueces, ¿verdad? Pase también a ser una actividad que se realiza frente al Estado, frente al poder, frente al gobierno, frente al legislador incluso. Esto en distintas etapas. Pero todas estas ideas, justamente de nuevo, es ya en los inicios y propiamente en el desarrollo de la modernidad, de nuevo siglos XVII y XVIII en adelante, en donde se va a consolidar. Y finalmente es cuando va a comenzar a hablarse de una manera mucho más específica de este principio del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la limitación del poder estatal, ¿verdad? A través del derecho, no a través de leyes cualquiera, y no a través de una organización burocrática como la administración pública o un poder judicial, digamos, cualquiera, sino que para que el principio del Estado de Derecho se reconozca, se materialice, además, digamos, de estar enunciado en un texto constitucional normalmente escrito, digamos, en la mayoría de los países occidentales, con quizás la única excepción del caso del Reino Unido, específicamente de Inglaterra, digamos, se trata de un principio que exige, en primer lugar, que haya una distinción nítida en materia del derecho positivo, digamos, del derecho que se legisla, que se desarrolla a través de las fuentes formales, entre lo que son mandatos aplicables únicamente a las autoridades del Estado, ¿verdad?, quienes ejercen el poder público, y reglas, es decir, normas que no establecen fines, sino que simplemente establecen cuáles son las condiciones para poder intercambiar o relacionarse con otros, pero siempre dejando la libertad de fines en los titulares, digamos, de los derechos, que son las personas, que son los particulares. Mientras que los mandatos sí establecen fines, dado que las autoridades no actúan buscando intereses propios, sino más bien sirviendo a otros, es decir, al conjunto de la población, a los ciudadanos. Y por eso el principio de legalidad no puede ser cualquier cosa, no puede ser simplemente una ley formal establecida, no. Tiene que respetar, digamos, esta suerte de metateoría de la ley, que distingue entre mandatos y reglas. Debe existir división de poderes, entendida como contrapesos. Para ello, no basta con que orgánicamente tengamos en una constitución separado el gobierno, el Congreso, de los tribunales, sino que en la práctica, digamos, intencionalmente cada una de estas ramas debe actuar con celo de sus competencias y entendiendo que no puede tener acuerdos de ninguna naturaleza con las otras ramas. Lo mismo para otro tipo de organismos creados, digamos, reconocidos constitucionalmente en muchos países, como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, etc. Es decir, deben actuar con autonomía,
si bien en la realidad siempre hay déficit o hay problemas para realizar este ideal, lo necesario para los ciudadanos es que sus contrapesos se manifiesten. ¿Y se manifiesten cómo? Bueno, a través de la actividad parlamentaria de control político del gobierno, a través de la sanción de leyes que respeten, como decía, esta distinción entre mandatos y reglas, a través de la designación como jueces en los distintos ámbitos del Poder Judicial o, en el caso de los tribunales constitucionales, de personas con la formación adecuada, con los méritos adecuados y con las condiciones subjetivas, psicológicas adecuadas para que puedan actuar resistiendo y con fortaleza las presiones inherentes a esos cargos. Es decir, para que no se parcialicen ni con el gobierno, ni con el legislativo, ni tampoco con las partes, sino que actúen con independencia e imparcialidad, ¿sí? Estas son, digamos, nociones fundamentales del Estado de Derecho, y para que se materialicen, las sociedades deben hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad?, en permanentemente observar el cumplimiento de estos requisitos, entre otros. Esto es algo perfectamente posible, dicho sea de paso, realizable, no es, digamos, algo utópico. Muchas sociedades han podido aproximarse bastante bien a lo que es el ideal del Estado de Derecho, que en definitiva lo que busca es certeza, estabilidad, previsibilidad, es decir, que tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, cuando cualquier persona se relacione con otra, con las autoridades, pueda de una manera razonable anticipar cuál será la conducta de su contraparte. Es decir, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué consecuencias habría en caso de que incumpla con ese marco normativo y ante qué instancias, digamos, habría que acudir para poder restablecer esa situación que ha sido infringida. El Estado de Derecho no ofrece otra cosa. Digamos, no es la fórmula mágica para resolver todos los problemas de la sociedad, no ofrece empleo, no resuelve el problema del hambre, no contribuye, digamos, de manera directa a tener una educación de mayor calidad, pero sí es una condición indispensable para que todos esos otros asuntos se puedan tratar adecuadamente. Por eso, cuando uno revisa, digamos, en esta tradición del pensamiento político, que es el liberalismo, cuál era el énfasis en materia jurídica más importante que este discurso tenía, justamente era el Estado de Derecho. En el ámbito anglosajón se le denomina rule of law, en el ámbito germano y en el ámbito hispano, Estado de Derecho, pero no, digamos, porque sea una forma de organizar el Estado, no, sino que independientemente de la organización política que es el Estado, es decir, una estructura burocrática con una cantidad de organismos, de oficinas, etc., independientemente de cómo se organice, debe estar sometido a este principio, es decir, a la división de poderes, al principio de legalidad entendido de esta manera, y a instancias jurisdiccionales, tribunales, independientes e imparciales que resuelvan las controversias de una manera justa, es decir, de una manera respetuosa de la libertad individual, de una manera respetuosa con ese principio que exige limitar el poder de las autoridades. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y vitrinalegal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.